La melodía del diablo, The Piper. Esta película te va a encantar. Es una muy buena adaptación moderna del Flautista de Hamelin, novela que se le atribuye a los hermanos Grimm, pero tiene sus orígenes en una antigua leyenda oral alemana. Los hermanos Grimm se robaron la idea y adaptaron esta tradición oral y la escribieron tal y como la conocemos ahora. Esta adaptación de The Piper es una película de terror hecha en el 2023, dirigida por Erlingur Thoroddsen. Esta película la puedes encontrar en Amazon Prime y está sumamente recomendada. Si te gustan las reinterpretaciones oscuras y modernas de cuentos clásicos, esta adaptación combina muy bien los elementos de horror sobrenatural con una atmósfera inquietante centrada en la música. La historia se desarrolla en torno de la vida de una joven compositora de conservatorio interpretada por Charlotte Hope. Su nombre es Melanie. Melanie recibe el encargo de completar el concierto final de su difunta maestra Catherine, ya que su maestra de conservatorio fue quemada viva antes de concluir con el último movimiento del concierto. De hecho, la película empieza cuando la maestra de Melanie, Catherine, muere quemada en un intento por quemar el concierto que ella misma escribió, y desde el inicio el director nos da a entender que hay algo muy maléfico con la partitura del concierto que Catherine había escrito. La película inicia muy intensa, inicia muy bien con Catherine ardiendo en llamas. Catherine fue inmolada por una fuerza sobrenatural que se hace sentir entre las sombras de la noche. Esa fuerza sobrenatural que quemó a Catherine es el Flautista de Hamelin, y en esta versión fue el verdadero autor del misterioso concierto para niños que Melanie está destinada a terminar. El concierto consta del primero y del segundo movimientos terminados, pero el tercer movimiento quedó inconcluso. El completar el tercer movimiento inicialmente parece una gran oportunidad profesional para Melanie, pero se transforma en una pesadilla. Después de haber fallecido Catherine, la maestra, Melanie va a la casa de Catherine y trata de convencer a su hermana de que le dé la partitura para terminarla, pero obviamente la hermana de Catherine la manda al diablo y la llama buitre carroñera. Melanie entonces espera a que anochezca y entra a la casa de Catherine y se roba la partitura. Se da cuenta entonces que está inconclusa, ya que solamente están completos el primero y el segundo movimiento. Los primeros dos movimientos representan las preguntas de la obra, pero aún faltan las respuestas, y Melanie está decidida a terminar la obra a como dé lugar y se pone a trabajar para terminar el tercer movimiento, presionada constantemente por el director de la orquesta, el maestro Gustafsson, quien es interpretado por Flip Christopher, y este maestro histérico e intenso es una figura clave en la trama, ya que está involucrado en la supervisión del concierto y en la presión que enfrenta Melanie para completar la obra maldita. Esta pieza inconclusa está vinculada a fuerzas sobrenaturales y tiene una historia oscura. Se dice que quienes intentan completarla o interpretarla enfrentan consecuencias fatales, así que la razón de su estado inconcluso se profundiza en la trama como un reflejo de la maldición en sí. Catherine, al trabajar en la obra, desencadenó su poder destructivo, lo que la llevó a su muerte antes de que pudiera resolverla o darle un cierre. Melanie, al heredar la tarea de terminar el tercer movimiento bajo la presión del histérico Gustafsson y la orquesta, se ve atrapada en el mismo ciclo de fatalidad, descubriendo así que la obra no solamente estaba inconclusa, sino que su finalización podría liberar la maldición que contiene. Así la obra permanece inconclusa porque cada intento de terminarla termina en muertes. La música en esta película es bellísima, a mi gusto es lo mejor de la película. La música, ya que el villano, el demonio de Hamelin, está muy mal hecho, parece más bien una versión barata de Munra de los Thundercats. Abusaron del CGI en vez de usar efectos prácticos y maquillaje, pero eso es algo a lo que estamos ya acostumbrados a ver en el cine de hoy en día, puro CGI. Los efectos especiales del cine de antes eran mejor porque al no tener CGI usaban maquillaje muy bueno, efectos prácticos alucinantes, animatrónicos, en fin, tenían mucha más creatividad y hoy en día abusan mucho del CGI. La película me encantó, solo le pondría un tache al demonio de Hamelin que se me hace muy básico. Es una cruza entre el Jeepers Creeper y el Munra, no me gustó, pero la música, eso sí que es sensacional, es intensa y es macabra.
Todo gira en torno a la música y eso me gustó. A medida que profundiza en la composición, la protagonista Melanie desentraña los orígenes perturbadores de la música y despierta una fuerza satánica vinculada a ella, lo que la lleva a enfrentarse a un terrorífico misterio. El reparto de esta película incluye a actores como Julian Sands en uno de sus últimos papeles antes de su fallecimiento en el 2023, a Kate Nichols, a Alexis Rodney y Philip Christopher. La película destaca por su uso de la música como un elemento central del horror, con una banda sonora que intensifica la tensión y crea una experiencia inmersiva. La trama explora temas de venganza, maldiciones y el poder siniestro de las melodías, evocando un ambiente que mezcla lo gótico con lo sobrenatural. The Piper es una película que les va a gustar a los amantes del terror psicológico y atmosférico. La atmósfera en esta película es genial. Esta película está basada en El flautista de Hamelin y antes de continuar con este videoprograma, voy a hacer una pausa para pedirte que te suscribas a Crypto TV. Si aún no lo has hecho, por favor, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones en este momento para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Esta película la tradujeron aquí en México como La melodía del diablo y se basa en el cuento del flautista de Hamelin, como ya lo habíamos dicho, porque toma elementos centrales de esta leyenda de Hamelin y los reinterpreta en un contexto moderno y muy terrorífico. El cuento original del flautista de Hamelin, recopilado por los hermanos Grimm, narra la historia de un misterioso flautista que, tras ser contratado por los habitantes de Hamelin para librar al pueblo de una plaga de ratas, usa su música encantada para atraer a las ratas y ahogarlas en el río. Sin embargo, cuando los aldeanos se niegan a pagarle, el flautista regresa y, tocando su flauta, hechiza a los niños del pueblo, llevándoselos para siempre como venganza. Este relato mezcla lo mágico con un trasfondo oscuro de traición y castigo. En The Piper, esta premisa se transforma en una narrativa de horror sobrenatural. La película conserva la idea de una melodía con un poder extraordinario y maligno, vinculada a un pasado siniestro. En este caso, la música no solo tiene la capacidad de atraer o de controlar, como en el cuento, sino que también desata fuerzas oscuras y mortales cuando se toca. La protagonista, Melanie, se ve atrapada en una situación que refleja el conflicto del flautista original, un pacto o una creación que, al ser manipulada o traicionada, desencadena una maldición. La conexión con el cuento del flautista de Hamelin se refuerza con la figura del flautista como un símbolo de venganza y en el uso de la música como un instrumento de poder sobrenatural. Y esta película, mi querida audiencia, también me recuerda la leyenda de Giuseppe Tartini y La Sonata del Diablo, una de mis melodías favoritas de todos los tiempos. Giuseppe Tartini fue un compositor, violinista y teórico musical italiano del periodo barroco y es considerado uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos. Tartini descubrió el tercer tono, un fenómeno acústico que ocurre al tocar dos notas al mismo tiempo. Sin embargo, su fama trasciende gracias a una obra en particular, la Sonata en Sol menor, conocida como el Trino del Diablo o la Sonata del Diablo. La Sonata del Diablo está envuelta en una leyenda fascinante que el propio Tartini relató. Según él, en 1713 tuvo un sueño profundo en el que el diablo se le apareció y tocó para él una pieza de una belleza y una complejidad sobrenaturales en el violín. Al despertar, Tartini intentó desesperadamente transcribir lo que había escuchado, pero afirmó que su composición, aunque notable y muy buena, no alcanzaba la perfección de la música del diablo. Este relato, que podría ser una mezcla de verdad y autopromoción artística, dio origen al título y a la mística que rodea la obra. Tartini escribió lo siguiente: la pieza que compuse es, en efecto, la mejor que jamás he escrito en toda mi vida, y la llamo el Trino del Diablo, pero está tan lejos de lo que escuché en mi sueño que hubiera roto mi violín y abandonado la música para siempre si hubiera podido vivir sin ella.
En la época de Tartini, asociar la música con lo sobrenatural o lo diabólico no era raro. El violín mismo a veces era visto con sospecha por su capacidad para hechizar a los oyentes. La historia de Tartini se alinea con otras leyendas musicales, como la de Paganini en el siglo XIX, también acusado de pactos con el diablo por su destreza. Sin embargo, más allá del mito, la Sonata del Diablo es una obra maestra del barroco tardío que muestra la genialidad de Tartini como compositor y su habilidad para combinar emoción y técnica. Si aún no has escuchado la Sonata del Diablo, escúchala por favor. Estoy seguro que se convertirá en una de tus melodías favoritas. Es la cosa más oscura y bella que jamás hayas escuchado. Las lágrimas del diablo se pueden escuchar en el violín de Tartini, una genialidad. Y volviendo a esta película, a mí me encantó y está disponible en Amazon Prime. Esta película no sigue la historia del flautista de Hamelin como tal, no vas a ver al flautista de Hamelin en The Reaper, y creo que ese es el motivo principal por la cual esta película ha recibido algunas críticas negativas. Creo que a quienes no les gustó esta película fue porque quisieron encontrar al flautista de Hamelin en esta película y no lo encontraron. Y aunque no sigue la historia al pie de la letra, The Piper utiliza el esqueleto del cuento para construir una atmósfera de terror psicológico donde la melodía actúa como un eco del flautista, un recordatorio de que ciertos tratos o creaciones no deben de ser tomados a la ligera. Esta reinterpretación permite que la película mantenga un vínculo con la leyenda mientras la lleva a un terreno más macabro y moderno. A mí me encantó, sobre todo por la banda sonora, es alucinante. Me encantó la banda sonora de esta película. The Piper es una película que te recomiendo que la veas si te gustan las películas con atmósferas inquietantes, inmersivas y sombrías. Te va a gustar, vela en Amazon Prime antes de que la quiten, no te vas a arrepentir. Y esto es todo por el día de hoy, querida audiencia. Si este video te ha parecido entretenido o bueno, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Soy su amigo el Dr. Crypto y les deseo una feliz vida.